Hay un loco suelto en Madrid y hoy vamos a hablar sobre ese desquiciado llamado Antoine Griezmann. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en su canal. Hablamos sobre fútbol, mayormente el mundial, así que es todo. No hay mayormente, hablamos de fútbol. Cayeron en la trampa. Esto es Pásala, bienvenidos. Vamos a hablar hoy sobre Antoine Griezmann porque está en un momento de forma fantástico. Y esta semana que acaba de terminar lo volvió a demostrar. Recuerden que estamos en @PásalaChampions en todas las redes sociales y podrán encontrarnos aquí en YouTube como Pásala. Bien, por allá está Mario González con corte de cabello recién estrenado. Velo, parece un rapero. Increíble, ¿ves? Muchacho. O como hace Griezmann. Así, bueno, Griezmann hace de muchas maneras, hizo así cuando estaba en el Barça, en fin, una cantidad de cosas. Pero bueno, justamente de eso vamos a hablar. ¿Cómo así que vamos a hablar de un loco que está suelto en Madrid, llamado Antoine Griezmann? Pues para ponerles en contexto, Antoine Griezmann fue capital en la eliminación del Atlético de Madrid al Real Madrid en la Copa del Rey. Partido de Copa del Rey que empataron 2-2 y en el tiempo extra Antoine Griezmann marcó el tercer gol del Atlético de Madrid y el que propulsó el cuarto y definitivo gol para eliminar al equipo merengue que venía de ganar la Supercopa de España. Por ende, esta vez vamos a hablar sobre Antoine Griezmann. Y comenzamos, Mario, hablando sobre Griezmann y sus orígenes. ¿Quién es Antoine Griezmann en el mundo del fútbol? Básicamente es un canterano de la Real Sociedad, equipo de la Liga Española, que ya ustedes sabrán porque lo hemos nombrado bastante estos últimos tiempos por este canal. Y en este caso, Griezmann, la temporada que despunta, porque pasó varios años en la Real Sociedad, de hecho debutó en la 2009-2010 y se fue del equipo en la 2013-2014, temporada donde la Real Sociedad jugó UEFA Champions League, muy importante, en la cual en los 6 partidos de la fase de grupos, que fue lo único que jugó la Real Sociedad en esa temporada, no pudo marcar. Marcó sí en los playoffs de la Champions, jugó 2 partidos, un gol, una asistencia, y en la temporada fueron 7 partidos de Copa del Rey con 3 goles y 35 partidos de liga con 16 goles y 4 asistencias. Ese fue el Antoine Griezmann que se fue de la Real Sociedad y llegó, Mario, al Atlético de Madrid. Sí, un Atlético de Madrid que estaba en ese momento, y como lleva muchísimo tiempo haciéndolo, dirigido por Diego Pablo Simeone, en donde le pusieron la 7 a Antoine Griezmann para defender lo que, disculpe, de lo que era la banda derecha. Además de eso, siempre defendía, ayudaba, se replegaba y salía, y es una labor que hasta los momentos sigue desempeñando el jugador de 32 años que, a pesar de como usted piensa, nació en Mâcon, que es una región cercana a Suiza, específicamente en Ginebra, y empezó sus comienzos fueron en las escuelas del Lyon y del Marsella, pero estos no le prestaron atención por ser muy chiquito. Luego lo tomó la Real Sociedad, como bien lo dijo José David, y bueno, en España él, de padres franceses, madre portuguesa, es una mezcla rara porque hasta tiene apellido alemán, pudo brillar en lo que es el fútbol español. Así es, y se nota bastante que tiene raíces de todos lados porque es un jugador total, un jugador muy completo. En todos los sentidos del fútbol, Griezmann es un jugador muy completo. Bien, primera temporada con el Atlético de Madrid, el equipo español venía de ganar la Liga Española y la misión era repetir ese título. Esa temporada no se logró, pero Griezmann con la camiseta del Real Madrid el Atlético de Madrid hizo desastres. 37 partidos de liga, 22 goles, 3 asistencias, 9 partidos de Champions League en esa campaña de Champions que fue bastante recordada por los aficionados del Atlético. Estuvieron cerca de alcanzar las instancias decisivas de la Champions, cosa que harían la temporada siguiente.
Champions League, 9 partidos, 2 goles para Griezmann. 5 de Copa del Rey, 1 gol. Eso fue la temporada 2014-2015, recordando que esa temporada la ganó el Barcelona por encima de la Juventus en Champions, para que se den una idea de el nivel y la época que era. Y en la temporada 2015-2016 es cuando se pone mejor para Griezmann. Repite cifra de goles con un partido más, 38 partidos, 22 goles, 6 asistencias. Y en Champions League llegan a la gran final, en esa final recordada contra el Real Madrid de la 2015-2016, donde muchos dicen que si Antoine Griezmann no anotaba el penal que falló ese partido, hoy el Atlético de Madrid tuviera una Champions. Mario, 7 goles, una asistencia en 13 partidos en esa temporada de Champions League para Antoine Griezmann, que fue el primer año que confirmó que era jugador élite, élite, élite. Sí, es un jugador que siempre se ha podido asociar, en ese momento era con Diego Costa, también se ha asociado muy bien con Álvaro Morata, siempre siendo el segunda punta, el que baja, y siempre le ha dado bastante magia a lo que es, o el toque de magia que necesita a veces el Cholo Simeone para ganar los partidos, pero voy a hacerle un poco de spoiler a Antoine Griezmann, eso de la suerte no va muy bien con él, pues ha llegado 2 veces a finales de Champions, como ya ustedes lo han podido saber, y tiene otra mala estadística en la liga, a pesar de que ha podido llegar a grandes citas o a la cúspide del fútbol, incluso ha ganado un mundial. eh, Siempre queda corto en niveles de clubes por cuestiones a veces de suerte. Puede ser. Igual es complicado también verlo desde ese punto de vista porque un solo jugador no gana un torneo. Pero este video precisamente se llama La redención de Antoine Griezmann y ya van a ver por qué. Temporada 16-17, 36 partidos de liga, 16 goles, 8 asistencias, 6 goles en Champions en una temporada donde el Atlético de Madrid cae eliminado en semifinales, que fue esa temporada que comienza las 3 Champions seguidas del Real Madrid de Zinedine Zidane. Fueron 6 goles y 2 asistencias de Griezmann en esa Champions. 4 goles, 2 asistencias en los 5 partidos de Copa del Rey que disputó. Luego, temporada 2017-2018. Aquí, otra vez, Griezmann asumió un rol bastante importante. Fueron 19 goles, 32 partidos, 9 asistencias. La cifra de asistencias, como pueden apreciar, va subiendo. 6 goles, 4 asistencias en 8 partidos de UEFA Europa League. Esa temporada el Atlético de Madrid cayó a UEFA Europa League desde la fase de grupos de la Champions y se coronó campeón de esa competición, con Antoine Griezmann como el hombre insignia de ese equipo, al que digamos, al que pudo anotar también en la gran final de la Europa League contra el Olympique Marsella, en lo que fue esa victoria. Fueron además 2 goles en Champions con 2 asistencias en 6 partidos de grupos y 2 goles en 3 partidos de Copa del Rey. Eso fue la 17-18. Pasamos a la 18-19, donde Antoine Griezmann, una vez más como líder futbolístico de este equipo, se lo echó al hombro. Fueron 15 goles, 8 asistencias en 37 partidos de liga, 4 goles en Champions, 2 asistencias en 8 partidos y eso fue una temporada donde cayeron en octavos de final. Y Copa del Rey, 2 partidos, 2 goles. Temporada 19-20. Aquí es donde se pone la candela y por eso es que esto se llama la redención de Antoine Griezmann. En esta temporada, hay que ponerlos en contexto, previo a esta temporada se estaba hablando o se había hablado sobre un documental que había hecho Antoine Griezmann llamado La Decisión. Eso fue en la temporada 18-19. La decisión fue que se quedaba en el Atlético de Madrid, Mario. Pero al final, la temporada siguiente se fue al Fútbol Club Barcelona por 120 millones de euros. Sí, incluso fue un documental grabado por el equipo de Gerard Piqué y una decisión que tomada junto con la hermana, quien es su agente, decidió quedarse en el Atlético de Madrid, algo que no terminó de calar muy bien en el equipo, incluso en la fanaticada ya lo estaban tildando de una persona no muy grata por esa decisión, pero logra irse al Barcelona para tratar de ayudar a Messi a ganar una Champions, a ganar una liga, cosa que no había hecho
anteriormente, y en la 19-20 hace 35 juegos, 31 de estos los inicia, promedia 73 minutos por partido, hace 9 goles y hace 4 asistencias, en donde este equipo termina en cuartos de final en la Champions League, siendo vapuleado. No, mentira. Es 19-20 es la de la pandemia, ¿cierto? Correcto. Por lo tanto, sí. Sí, fue bastante vapuleado por un equipo bastante famoso alemán que le marca 8 goles a 2 en Lisboa, por cierto. Un escenario que no había sido muy grato para Antoine Griezmann. Y Luego, en la temporada 2021, digo no muy grato porque en Lisboa se llevó a cabo una de las finales donde el Atlético de Madrid pierde ante el Real Madrid, por eso lo digo. Luego, en la Liga 2021, hubo 36 juegos, él jugó en 36 ocasiones, 32 de ellas las inició, tuvo 13 goles y promedió 7 asistencias en su aporte para el equipo del Cholo, perdón, del Barcelona. En ese momento todavía estaba Federico Valverde, no me acuerdo Ernesto bien del Valverde. nombre. Ernesto Ah, Valverde. Ernesto Valverde. Y es un... De hecho, ya en ese momento estaba Quique Setién y había pasado por lo de Koeman, porque Ernesto Valverde se va en la mitad de la pandemia. Y el 8-2 cierto, lo sufre Quique Setién. Luego cierto. se va Quique Incluso Setién y llega el caso de Koeman. Cierto, incluso en la 2021 con Koeman llegan a ser terceros de liga y el único aliciente que tuvo con el Barcelona fue que ganó la Copa del Rey en esa misma temporada. Pero quedó corto en liga, quedó tercero y una vez más queda corto en Champions. Luego del fracaso, no digamos económico, pero sí un poco deportivo, pues no se logra compaginar con el Lionel Messi porque jugaban en la misma posición, vuelve al Atlético de Madrid Apunte y bueno, importante, y ahí te atajo, Mario. ujú, Temporada 2021, como bien lo describes, la temporada de Koeman, fue la temporada en la que el 9 del Barcelona dejó de ser Luis Suárez y se convirtió en el 9 del Atlético de Madrid. Esa temporada 2021, Luis Suárez, siendo máximo goleador de la Liga Española, venciendo a su amigo Lionel Messi y al que futuramente volvería al Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ganaron la Liga. Es decir, Atlético de Madrid, que había contratado a Griezmann en la temporada 14-15, venía de ganar la Liga. Y sin Griezmann volvieron a ganar la Liga. bueno, en la 21-22, con el Atlético de Madrid, tuvo 29 juegos, 24 de estos los inició, pero hubo digamos que estaba afectado psicológicamente hablando porque solamente pudo concretar para 3 goles y 4 asistencias en liga. Pudo ayudar muy poco a Diego Pablo Simeone y compañía, sabiendo que se tenía que volver a ganar la afición y adaptarse una vez más a lo que te estaba proponiendo el Cholo Simeone, le costó más de la cuenta a, al bueno de Antoine Griezmann. De hecho, en esa temporada hay un contexto bastante interesante. Él vuelve al Atlético de Madrid como cedido, porque el Barcelona estaba pidiendo una cifra bastante alta por la ficha de Griezmann. Obviamente habían pagado 120 millones, pero Griezmann en ese momento ya no era ni la sombra de ese jugador de 120 millones. Aunque el mundo del fútbol es bien exagerado, porque en lo que a mí respecta, sí, ok, 120 millones, tenía que ser una estrella, tenía que marcar veintitantos goles, pero es que Griezmann no era un jugador de veintitantos goles, primeramente. Y segundamente, para añadir ahí el chistecito, Griezmann hizo una temporada relativamente buena para lo que es ese jugador. Fueron 13 goles, 5 asistencias con el Barça en esa última, por lo que tampoco es que estaba como para ser malo, no era malo. Simplemente que Griezmann es otro tipo de jugador. Y el Barcelona tenía muchísimos problemas que no tenían nada que ver con Griezmann.
Entonces, temporada 21-22, el Barça cede a Griezmann al Atlético de Madrid y juega 29 partidos donde Mario bien había apuntado 3 goles, 5 asistencias en Liga, 4 goles en Champions en 9 partidos y 2 asistencias en esa misma competición, pero con el condicionante de que dentro de esa sesión había una opción de compra obligatoria de 20 millones si no recuerdo mal. Y el detalle es que si Griezmann jugaba una determinada cantidad de minutos, el Atlético tenía que pagar más al Barça. Tenía que darle más dinero. Entonces, esa temporada, Griezmann en 29 partidos sumó 1969 minutos, que no es ni de cerca lo que solía él promediar, porque estamos hablando, y para hacer, digamos, la comparación rápida, en la 18-19, Griezmann en 37 partidos con el Atlético de Madrid sumó 3.200 minutos. Entonces, había una restricción de minutos debido a esa cláusula que tenía la sesión. Si jugaba determinada cantidad de minutos en el Barça, o determinada cantidad de partidos, mejor dicho, tenía que pagar más el Atlético. Y eso obviamente fue una restricción que se puso desde el Atlético para no tener que pagarle tanto al Barça y que el fichaje de Griezmann se quedara en 20 millones. Y así fue. Se restringieron esos minutos y eso también habla muy bien de Griezmann, porque esa temporada venía del Barcelona y venía como el traidor, como el mercenario, como un jugador que no era completamente deseado. De hecho, en ese momento Griezmann usaba el número 8, algo totalmente atípico en su trayectoria en el Atlético de Madrid. Ya luego se concreta ese fichaje de 20 millones en la temporada 22-23, que es la temporada pasada, y el Atlético de Madrid le vuelve a dar minutos a Griezmann con normalidad. Él jugó los 38 partidos de liga, por ejemplo. 15 goles, 17 asistencias. Ese es Antoine Griezmann, un jugador de 15-15, no un jugador de 20-30 goles. Y eso yo es lo que creo que es lo que hizo mal el Barça. Creer que estaba pagando un jugador de 30 goles, Mario. No sé si te parece eso así. Yo considero que simplemente las cosas con Antoine Griezmann se hicieron muy mal por dos razones. Uno, se pensaba que iba a producir mucho más, que iba a poder generar muchos más goles, sobre todo porque tenía a Luis Suárez en su primer año y luego a Lionel Messi. Y lo otro es que, porque es que lo que pasa es que pensaban que iba a ser el reemplazante de Neymar o de Dembélé, que ninguno de estos, o sea, ni Coutinho ni Dembélé pudieron lograr hacer lo que hizo Neymar y Griezmann no hizo lo que fue Neymar, porque primero no se adaptó y dos, no es el mismo perfil, No es ese jugador. tan, no es ese jugador. Y otra cosa muy Eso, importante también, Mario, y ahí te detengo un momento, es que ese Barça era completamente diferente a lo que fue el Atlético de Madrid. Este jugador, puntualmente Griezmann, produce lo que produce por el tipo de juego que tiene el Atlético de Madrid. Y el Barça propone otra cosa. Entonces, para esa otra cosa, o le dabas las llaves del equipo y era él el que manejaba los hilos, cosa que no podía hacer porque estaba Messi, o tenías que entender que Griezmann no te iba a dar lo que tú estabas buscando, porque Griezmann es un jugador que jala mucho balón y eso lo vemos otra vez en las estadísticas de la temporada 22-23. Recuerdo, 15 goles, 17 asistencias en Liga, un gol, una asistencia en Champions. Y luego pasamos, para terminar con la comparación, a esta temporada 23-24 que ya está en su Ecuador. Griezmann con 32 años, en este momento en el que estamos hablando, lleva 19 partidos de liga en donde ha marcado 11 goles y ha dado 3 asistencias. Además, en 6 partidos de UEFA Champions League ha marcado 5 golitos para además complementar Copa del Rey, el gol que le marcó al Real Madrid, un gol en 2 partidos, y Supercopa de España, un gol y una asistencia en ese partido de Supercopa que perdieron contra el Real Madrid. En total, en 28 partidos esta temporada, lleva 18 goles y 4 asistencias, con 2.304 minutos disputados. Como puedes ver, o pueden ver todos, ya a estas alturas ha disputado más minutos que la primera temporada de su segunda etapa en el Atlético, por lo que esa restricción de minutos era real. Ahora, Mario, habiendo repasado las estadísticas de Antoine Griezmann y más o menos lo que contextualmente lo envolvía, nos vamos a hacer una pregunta para cerrar el video. Antoine Griezmann en este momento ayudó al Atlético a eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey. Están vivos todavía en Champions. Muy difícil que remonten en Liga y que detengan a un Girona que viene de ganarle 4-1 al Sevilla, un Real Madrid que remontó in extremis contra el Almería 3-2 y un Barcelona que le ganó 4-2 al Real Betis, así que ahí está difícil.
detener esos 3 equipos, pero está vivo en Copa del Rey y está vivo en Champions. Antoine Griezmann, Mario, con el nivel que están moviendo en este momento, ¿es capaz de hacerle ganar un título al Atlético de Madrid, sí o no? Sí, si ¿Cuál? solo, si solo le dan la opción de mantenerse en el mismo rol que necesita, ayudando a Coque en medio campo, que Rodrigo de Paul le asista con las marcas, que Riquelme lo ayude por izquierda y que Morata siga siendo igualmente efectivo como siempre. Como tú bien lo dijiste, Griezmann no hace una golondrina, no hace verano, necesita de varios de sus componentes. Yo lo veo bien difícil que gane la Champions, pero lo tiene mucho más fácil con la Copa del Rey, aunque no descarto que se lleve la única y la primera Champions League para los colchoneros. Bien, respondiendo a la pregunta que acabamos de hacer y la pregunta que cierra el video, yo les dije desde el primer momento que yo pensaba que el Atlético, por alguna razón divina, se podía dar que gane la Champions. Si bien es muy difícil, yo mantengo que este equipo me da la sensación de que va a hacer algo en Champions. Y voy a decir que ganarla para que al momento que llegue el final de la temporada nos burlemos de lo que estoy diciendo. Pero en la Copa del Rey yo veo al Atlético como candidato. Así de simple. El primer candidato de la Copa del Rey se llama Atlético y se apellida de Madrid. Y el jefe, el capitán de ese barco se llama Antoine y se apellida Griezmann. Porque fue el que eliminó evidentemente al Real Madrid, el equipo, y obviamente comandado por Griezmann. Y porque el Barcelona, que podría ser su máximo rival o contendiente, no está muy bien en este momento. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid se va a poder llevar un título. Me parece que va a ser la Copa del Rey. Y quizá llegar lejos en Champions, porque yo creo que lo pueden hacer. Y se van a enfrentar a un Inter que, aunque está bien en la Serie A, yo no sé si tenga lo que se necesita para trascender una vez más en UEFA Champions League. Entonces, así termina este video, amigos de Pásala. Griezmann, nos preguntamos ahora, les preguntamos a ustedes en los comentarios. Antoine Griezmann, ¿cuál es la opinión que te merece? ¿Es un mercenario? ¿Es un jugadorazo? ¿Es una estrella absoluta del fútbol? ¿Mereció más en el Barça? ¿Se lo trató mal? ¿El Atlético de Madrid lo ha perdonado muy rápido? Cualquier cosa que ustedes opinen sobre Griezmann en los comentarios. Y respondan nuestra pregunta. ¿Atlético de Madrid, gracias a Griezmann esta temporada, ganará algún título? Esa pregunta la dejamos para ustedes. Los leemos y nos encontramos en el próximo video. Mario, despídete. Yo creo que voy a condicionar un poco la percepción de ustedes. Yo considero que Griezmann sin Messi hubiese hecho muchísimo más de lo que hizo. Cuídense mucho. El error Carvajal para Cristiano. ¡Golazo!